rancho de mi tío tiene reglas. Creo que algo reemplaza a los animales. No debí aceptar ese turno en el rancho de mi tío. No por el trabajo en sí, sino por lo que ya estaba pasando allí, y por lo poco que me explicó antes de irse, como si nombrarlo lo hiciera más real. Me lo pidió cuando ya estaba oscuro. De esas llamadas rápidas donde solo se habla lo necesario, me dijo que tenía que salir por un asunto que no podía dejar, que volvía antes de que amaneciera, y que no dejara el rancho solo ni un rato, que esa noche no era para confiarse. Yo acepté porque necesitaba el dinero, porque conozco el lugar desde niño, porque de día todo es tierra, corrales, alambrado y rutina, y porque uno se convence fácil de que el miedo es para gente que se inventa historias. Llegué con la camioneta por el camino de terracería, con las luces rebotando en los postes y en los montones de piedra, y ya desde la entrada sentí que algo no encajaba. No era un presentimiento místico, era una diferencia concreta, una ausencia rara, como si el rancho no estuviera respirando. Siempre hay algo moviéndose, una rama, un perro, un animal acomodándose, algún insecto. Esa noche el aire parecía clavado, el frío estaba quieto, y el silencio se pegaba a la piel como una capa. Apagué el motor y me quedé un momento dentro, con las manos en el volante, escuchando nada, y aún así sintiendo que el lugar estaba atento, como cuando uno entra a un cuarto donde alguien ya estaba esperando. Bajé con la linterna, cerré la puerta con cuidado, y vi a los perros del rancho junto al porche, pero no como siempre. No acercándose ni oliendo, estaban echados con la cabeza levantada y la mirada fija hacia los corrales tensos, como si una orden silenciosa los tuviera congelados. No movieron la cola, no se levantaron, solo siguieron mirando. El foco exterior de la oficina alumbraba poco, un círculo amarillo sobre la grava, y más allá todo era sombra. Caminé hacia la oficina con la linterna apuntando al suelo por costumbre, sintiendo el crujido leve de la grava bajo las botas y el olor a estiércol que de noche se siente más fuerte, y a cada paso me parecía que la oscuridad se quedaba justo detrás, como si hubiera una distancia exacta que no quería perder. El granero, que de día es solo un edificio viejo, se veía como un bloque negro con esquinas demasiado definidas, y la cerca del lado del monte parecía más alta, aunque sabía que era la misma. Al llegar a la puerta de la oficina, vi el candado colgando, abierto, como lo había dejado mi tío, y la llave bajo una maceta, donde siempre. Entré, cerré, y el golpe suave de la puerta contra el marco sonó amortiguado, como si el aire del cuarto fuera más espeso que el de afuera. La oficina era la misma de siempre, un cuarto de bloques con un escritorio lleno de papeles, una silla de plástico, una repisa con herramientas, una radio vieja, un termo de café y un monitor pequeño conectado a una cámara que apuntaba al corral principal. Pero había un papel pegado en el marco interior de la puerta a la altura de los ojos, nuevo y viejo, al mismo tiempo limpio, pero con cinta gastada, con un encabezado impreso como de formulario, sin firma, sin fecha, sin explicación. Lo leí por pura curiosidad, y se me quedó la boca seca porque no era una nota de rancho. Era un protocolo, frío, administrativo, como si alguien hubiera intentado quitarle cualquier rastro de superstición para que sonara a norma. Tenía exactamente 4 reglas separadas directas, y la manera en que estaban escritas me dio más inquietud que el contenido, porque mi tío no habla así, y porque se notaba que esas frases habían sido pulidas para que no hubiera dudas. Lo copio aquí tal como lo vi, porque esa noche descubrí que la diferencia entre seguirlas y romperlas no era cuestión de suerte. Regla 1. Después de que se apagan las luces del granero, ninguna luz se dirige a la cara de los animales. Si alguno se presenta fuera de su corral o en el camino, la luz se mantiene en el suelo, se retrocede sin dar la espalda, y se cierra el portón más cercano. Regla 2. A partir de medianoche no se alimenta ni se da agua. No se revisa el nivel mirando dentro. Si el agua está quieta como vidrio, se deja así y se abandona el área. Regla 3.
Si el ganado, los caballos o las aves se quedan inmóviles mirando hacia la cerca o hacia el monte, no se cruza la línea de sus cabezas, no se toca a ninguno, no se intenta moverlos. Se regresa a la oficina por el camino de grava y se espera. Regla 4. Si un animal se acerca a la oficina, a la puerta o a las ventanas, no se abre, no se mira por rendijas, no se responde. Se apaga la luz interior y se permanece lejos del vidrio hasta que cambie la oscuridad. Me quedé mirando el papel con una mezcla de burla y respeto, porque el rancho es de tierra y animales, no de protocolos, y sin embargo esa hoja tenía el peso de algo que ya se había aprendido por las malas. Me dije que eran reglas exageradas contra coyotes, perros ferales o ladrones. Me dije que tal vez alguien asustó a mi tío con historias, y aún así, me prometí seguirlas por la razón más simple. Si alguien se tomó el trabajo de escribirlas así, era porque fallar costaba. Dejé el termo en el escritorio, revisé que la cámara estuviera encendida, y vi en el monitor el corral principal en blanco y negro vacío en el centro con el alambrado, como líneas claras y el borde del monte como una mancha oscura sin detalle. Todo se veía plano, como si la imagen fuera de otro lugar, pero eso es normal en esas cámaras viejas. Lo que no era normal era que la imagen tuviera un borde de interferencia suave en las esquinas, como una neblina tenue, y que esa neblina pareciera moverse despacio, como algo vivo. Salía a hacer la primera ronda como siempre, con el cuaderno de conteo, la linterna y las llaves. La luz exterior del granero daba un poco de confianza, pero no alcanzaba a tocar la cerca del monte, y más allá era un negro compacto. Caminé entre corrales, conté las vacas como bultos grandes que respiraban, vi a los caballos quietos con la cabeza levantada, vi a las gallinas encerradas en el gallinero, y en todo había una uniformidad extraña, como si los animales estuvieran imitando la idea de estar tranquilos. Normalmente cada especie tiene su ritmo, su movimiento, su sonido, su manera de reaccionar. Esa noche se sentían coordinados en una quietud común. Me acerqué al corral de los caballos por rutina sin entrar, y vi que uno tenía el pelo levantado en el cuello como si le pasara una corriente de aire a esa altura, pero yo no sentía nada en la cara. Miré el lomo, el costado, el ojo, y el ojo no reflejó mi linterna como siempre, reflejó un punto opaco, como si la superficie no fuera húmeda, como si fuera vidrio empañado. Me dije que era el ángulo, que era el cansancio, y seguí, porque si uno empieza a detenerse en cada detalle raro, se queda paralizado. Fue cerca del lado del monte donde vi el primer animal fuera de lugar. La linterna, apuntando al suelo, alcanzó a iluminar el alambre de la cerca y la tierra del otro lado. Y allí, pegado al alambre, había una forma grande, baja, inmóvil, como un animal parado demasiado cerca. Mi primera reacción fue levantar la linterna para ver bien, porque esa reacción es automática, y la segunda fue recordar la regla 1 cuando ya estaba moviendo la muñeca. La luz alcanzó a tocar la cara de la forma por una fracción de segundo. No puedo medirlo mejor. Y vi algo que no debí ver. Un ojo que no era de res, demasiado redondo y demasiado quieto, y una línea en la boca como si estuviera cerrada con más fuerza de la que un animal necesita. No vi colmillos todavía, no vi algo teatral. Vi una diferencia mínima que mi cabeza rechazó de inmediato, como si no quisiera guardar la imagen. Bajé la luz al suelo como si me quemara la mano, y me quedé allí, con el pulso acelerado, recordando el resto de la regla 1, retroceder sin dar la espalda, cerrar el portón más cercano. Retrocedí, paso por paso, sin voltear la nuca, sintiendo que si giraba el cuerpo iba a dejar de ser yo por un instante, y ese instante podía ser suficiente. Llegué al portón del corral, lo cerré con el seguro, y solo entonces me permití mirar de nuevo hacia la cerca. La forma ya no estaba. No vi que se fuera. No escuché movimiento, simplemente ya no estaba. Y esa ausencia me dejó peor, porque un animal normal huye o se esconde. Deja algo, una marca, un rastro. Allí solo quedó el alambre quieto y la oscuridad del monte como siempre.
Volví a la oficina tratando de convencerme de que había sido una vaca suelta, o un caballo, o un perro grande, y que la luz me engañó. Entré, cerré con llave, y me puse a buscar algo que me bajara la ansiedad, cualquier tarea útil. Abrí un cajón y encontré un folder que no recordaba, grueso, con hojas amarillentas y un sello sin letras, solo una marca circular como de goma. Dentro había formatos impresos con columnas para observación, conducta, contención, perímetro, y al margen había instrucciones escritas a máquina, frías, como si el rancho fuera un sitio de vigilancia y no una propiedad familiar. No había nombres de instituciones, no había logos, nada que yo pudiera señalar y decir de aquí viene esto, y sin embargo se notaba que alguien había diseñado esos documentos para ser usados muchas veces. Había registros donde se describían animales que dejaban de reaccionar a estímulos animales, con ojos opacos ganado que se alineaba mirando hacia el monte, bebederos con agua inmóvil y una frase que se repetía en distintas hojas: la luz directa aumenta la conducta de aproximación. Esa frase me golpeó porque conectaba con la regla 1 y con lo que yo acababa de hacer, y porque no sonaba a superstición, sonaba a conclusión de alguien que observó y midió consecuencias. Me obligué a dejar el folder y seguir con la rutina, porque quedarme leyendo era peor, era alimentar una idea. Salí hacia el corral de aislamiento, el que mi tío usa cuando un animal está enfermo o recién llega, un corral más pequeño, un poco separado, con un bebedero propio. Caminé por el tramo donde la grava se termina y empieza tierra dura, y otra vez sentí que el camino era más largo de lo normal como si avanzara, y el granero no se acercara con la misma velocidad de siempre. Llegué y vi que el corral estaba cerrado, el candado puesto, pero el animal que yo esperaba ver, un becerro débil que mi tío había mencionado, no estaba echado como me dijo. Estaba parado junto al bebedero, inmóvil, con la cabeza apenas inclinada hacia el agua. El agua del bebedero estaba llena hasta el borde y quieta, demasiado quieta, como una superficie recién vertida, sin ondas, sin polvo, sin insectos, sin nada. Recordé la regla 2, a partir de medianoche no se da agua, no se mira dentro, si está quieta como vidrio se deja así. Mi cabeza buscó excusas, que el filtro estaba cerrado, que nadie la tocó, que el frío calma todo. Me acerqué un paso más y vi mi propia luz reflejada en la superficie como un punto perfecto. Y esa perfección me puso los nervios al límite, porque la realidad rara vez es tan limpia en un rancho. Me incliné apenas solo para ver el nivel y en ese segundo el becerro giró la cabeza hacia mí, con una lentitud que no parecía de animal, y sus ojos no tenían esa humedad viva, se veían como dos superficies opacas, como si estuvieran cubiertos por una capa fina. Me quedé quieto y tragué saliva. La regla 2 también decía no se revisa el nivel mirando dentro, y yo ya estaba haciendo justo eso, sin querer admitirlo. No puedo justificarlo bien, pero lo hice. Miré al agua, la miré más de lo necesario, como si mi cerebro quisiera tomar control encontrando una explicación en el reflejo. No vi mi cara como siempre. Vi una forma de rostro, sí, pero con la sombra de una boca demasiado larga, y detrás de mí, donde debería estar la cerca, vi varias cabezas alineadas, como si hubiera animales parados detrás, mirando hacia el bebedero. Lo vi en el agua, no al levantar la vista. Me enderecé rápido, con el corazón golpeando, y cuando miré alrededor no había nadie detrás. El corral estaba vacío salvo el becerro inmóvil. Aún así sentí un mareo leve, como si me hubiera asomado a un hueco. El aire se volvió más frío de golpe, y la distancia de regreso a la oficina, que es corta, se sintió como un tramo de campo abierto. Empecé a caminar sin correr porque correr en oscuridad es caer, y porque en el fondo de la cabeza había una idea nueva, que el rancho no era solo un lugar, era un perímetro que podía estirarse cuando a algo le convenía que uno tardara. Cuando regresé al corral principal, vi la escena que la regla 3 describía con una precisión que me dio rabia. Las vacas estaban alineadas cerca de la cerca del monte, inmóviles, con la cabeza levantada hacia la misma dirección.
Los caballos en su corral también miraban hacia allá, quietos, y hasta las gallinas, que a esa hora deberían estar dormidas, se veían como sombras ordenadas en el gallinero, sin movimiento. Era como si todo lo vivo del rancho estuviera concentrado en un solo punto fuera de mi vista. Me quedé a distancia, tratando de calcular la línea invisible que marcaban esas cabezas, y me di cuenta de que para volver a la oficina por el camino de grava, tendría que pasar muy cerca de esa línea. La regla decía: no se cruza la línea de sus cabezas, no se toca a ninguno, no se intenta moverlos. Se regresa a la oficina por el camino de grava y se espera. Era una contradicción incómoda, porque el camino de grava pasaba justo donde estaban. Podía rodear por detrás del granero, pero eso me metía en más oscuridad, en un pasillo de tierra donde la linterna se quedaba corta. Me quedé congelado pensando demasiado, y esa duda me empujó a la decisión más torpe, la de actuar como si la regla fuera una exageración escrita por alguien paranoico. Caminé por la grava tratando de mantener distancia, pensando que solo era ganado asustado por algo afuera, que si yo pasaba rápido, no pasaba nada. Cuando crucé la altura de la primera vaca sentí como si el aire se endureciera a la altura del pecho, como si hubiera entrado en un espacio con otra presión. La vaca giró la cabeza hacia mí, lenta, y esa lentitud me provocó el impulso más humano, tocarla para calmarla, para reafirmar que era una vaca real. Puse la mano en su cuello y la piel estaba fría, demasiado, y el pelo no se sintió como pelo. Se sintió como una fibra húmeda sin humedad, como una superficie que imita textura sin tener vida. La vaca no reaccionó, ni un músculo, ni un parpadeo, y allí fue cuando noté algo que mi mente había evitado. La mandíbula estaba cerrada con una tensión rara, como si estuviera apretando. Aparté la mano de golpe, y en ese instante, todas las vacas de la línea giraron la cabeza un poco en el mismo ángulo, como si siguieran una orden, y los caballos hicieron un paso corto hacia atrás al mismo tiempo. Crucé la línea de sus cabezas, toqué a una. La regla 3 era una puerta y yo la acababa de abrir. Regresé a la oficina con una prisa controlada, con la sensación de que algo se había activado detrás de mí, sin necesidad de correr ni de hacer ruido. Entré, cerré con llave, y me quedé un momento apoyado en la puerta, respirando, tratando de sentirme ridículo para poder calmarme. Miré el monitor de la cámara. En la imagen del corral, las vacas no estaban donde deberían. Se veían más cerca de la oficina, alineadas en un semicírculo, y al fondo, junto a la cerca del monte, había más formas de las que yo había contado, como si hubiera ganado extra. Lo peor no era eso. Lo peor era que algunas formas en la pantalla se veían demasiado quietas, como recortes, y otras se veían borrosas en los bordes, como si la cámara no pudiera fijarlas. Noté que la interferencia de neblina en las esquinas era más marcada. Intenté encender la radio para escuchar algo humano, aunque fuera estática, pero la radio solo emitía un fondo débil, sin estaciones, sin interferencia normal, como si el aire alrededor estuviera vacío de señales. Intenté el teléfono por reflejo y vi que no tenía señal. Nada. Me quedé con el aparato en la mano un segundo, y lo dejé porque me pareció una broma cruel de la noche, como si el rancho estuviera aislado no solo por la distancia, sino por una especie de pared invisible. Seguí mirando el folder de registros sin querer, buscando una frase que me explicara lo que estaba pasando sin obligarme a creerlo. Encontré una hoja donde se hablaba de animales de reemplazo, no con ese nombre exacto, pero con esa idea, como si algo ocupara el lugar de un animal y usara su forma para moverse dentro del perímetro. El lenguaje era frío, como de manual. Decía que no se intenta recuperar ni rescatar, que no se ejecuta, que no se transporta, que la alimentación nocturna incrementa la concentración, que el contacto directo establece fijación. Había una nota a mano al margen con letra que sí reconocí, la de mi tío, apretada y fea, como si hubiera escrito con rabia. Decía que si se miraba el agua quieta, el camino de salida comenzaba a repetirse. Sentí que el estómago se me apretaba, porque yo ya había mirado, y porque desde entonces el rancho se sentía más largo.
Todo empezaba a encajar de una forma que no me gustaba, como un rompecabezas donde la imagen final es un lugar sin salida. Me quedé sentado un rato, con las manos en las rodillas tratando de pensar en algo práctico. El café ya no me servía. La oficina se sentía menos segura ahora que sabía que las reglas no eran adorno. Afuera, la luz del foco del granero seguía encendida, pero su círculo parecía más pequeño, como si el aire se la comiera. Me obligué a levantarme y revisar el generador, porque si el generador fallaba me quedaba sin luz y sin cámara. Salí con la linterna apuntando al suelo, evitando mirar hacia el corral principal. En el camino vi algo que me hizo parar en seco. Un perro del rancho, uno de los grandes, estaba parado junto a la pared del granero, inmóvil, mirando hacia mí, y su postura no era de perro atento, era una postura rígida, como si lo hubieran colocado allí. Recordé la regla 1, no dirigir luz a la cara, y aún así, mi linterna subió un poco por reflejo. La luz alcanzó a tocar el hocico y vi la boca entreabierta, pero no como cuando un perro jadea, era una abertura demasiado vertical, y la lengua no se veía. Vi dientes, más de los que debería, y el ojo no parpadeó, era como un punto negro fijo, sin humedad. Bajé la linterna y retrocedí. El perro no avanzó, pero en el suelo vi que las patas estaban separadas de una manera extraña, como si tuviera una articulación más, como si pudiera distribuir el peso de otra forma. Retrocedí hasta el círculo de luz del foco, cerré el portón pequeño del pasillo del granero por instinto, y seguí hacia el generador sin apartar la vista del suelo, sintiendo que si volvía a mirar la cara, algo en mí iba a quedar marcado para siempre. El generador estaba funcionando, pero había una vibración irregular, como si alguien lo hubiera tocado hace poco. Revisé los cables, la tapa, todo parecía bien. Lo que no estaba bien era el olor. Había un olor a humedad vieja alrededor, como si el aire viniera de un lugar cerrado durante años. Ese olor no pertenece a un generador. Volví hacia la oficina y noté que la grava del camino tenía manchas oscuras, como si alguien hubiera derramado agua, pero no era agua, porque la mancha no se expandía, se quedaba con bordes definidos. Me agaché y toqué con la punta del dedo, y la superficie estaba fría y pegajosa, como una capa fina. Me limpié en el pantalón con asco. Miré hacia el corral principal desde lejos, y vi que las vacas ya no estaban alineadas en la cerca, estaban dispersas, pero todas con la cabeza en la misma dirección. No hacia el monte, hacia la oficina. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. No era posible que todas miraran al mismo tiempo hacia mí, sin una razón. Y entonces pensé algo que hasta ese momento no me había permitido pensar. Que quizá esas vacas no estaban mirando. Quizá estaban fingiendo el acto de mirar, copiando la postura de un animal para parecer parte del rancho. Regresé a la oficina. Cerré y me quedé mirando la hoja de reglas otra vez, como si fuera un objeto físico capaz de detener lo que estaba afuera. La regla 2 hablaba de no alimentar ni dar agua a partir de medianoche, y justo en ese momento el reloj de pared, con sus marcas, me confirmó que ya había pasado ese punto. La lógica del rancho me gritaba que los animales necesitan agua, que dejar bebederos bajos es peligroso, y esa lógica fue la misma que me metió en el bebedero de aislamiento. Sentí ganas de corregir mi error, como si llenando agua normal pudiera borrar el agua quieta, como si la normalidad fuera una herramienta. Tomé una cubeta por impulso, caminé hacia el grifo detrás del granero, abrí el agua y llené. El agua cayó fría y clara, y ese detalle, lo simple, me dio una calma momentánea. Caminé hacia el corral principal, pensando en llenar el bebedero para que las vacas se movieran, para romper la alineación. Y allí, en el patio, vi el primer indicio claro de que los animales no eran animales. Algo visible, físico, sin interpretación. Una de las vacas estaba fuera del corral, parada junto al bebedero grande, y su cabeza estaba inclinada de una manera que una vaca no hace, demasiado hacia un lado, como si su cuello tuviera más giro. Me detuve, recordé la regla 1, mantuve la luz en el suelo,
pero aún así mi vista alcanzó a ver el borde de la boca. La boca se abrió despacio, no como una vaca masticando, sino como una apertura consciente, y vi dentro una fila de dientes que no deberían estar allí, finos, apretados, demasiados como los de un animal que corta, no los de un herbívoro. La vaca levantó un poco la cabeza y olfateó el aire como un perro, y ese gesto me dejó sin aire. En ese instante la cubeta se me resbaló un poco de la mano por el sudor, el agua se derramó en la tierra, y el charco que se formó quedó quieto de inmediato, como si el suelo no lo absorbiera. La vaca giró hacia el charco como atraída por un espejo. Me di cuenta de que estaba alimentando exactamente lo que no debía. Agua nueva en el suelo, superficie para reflejos. Retrocedí sin dar la espalda. Cerré el portón del corral aunque estaba abierto, y me fui hacia la oficina con la cubeta vacía, tragándome el impulso de correr. Detrás de mí sentí un cambio de presión, como si el aire se llenara de cuerpos. Entré a la oficina y apagué la luz interior sin pensarlo, por primera vez siguiendo una parte de la regla 4 antes de que pasara algo en la puerta. Me senté lejos de la ventana, con la espalda contra la pared, y dejé la linterna apagada. La oscuridad del cuarto era más amable que la de afuera porque al menos tenía forma, pero aún así, sentía que el lugar se había contaminado como si mi mirada al agua quieta hubiera dejado una puerta abierta en mí. Afuera, cerca de la oficina, hubo movimiento. No sé cómo llamarlo sin convertirlo en una historia, pero fue un desplazamiento de masa, como cuando varios animales se acercan al mismo tiempo. La sombra bajo la puerta se volvió más oscura. El vidrio de la ventana empezó a enfriarse de forma visible, como si el aire del otro lado fuera distinto. No escuché golpes, no escuché nada que pudiera describir como ruido, y sin embargo, sabía que había cuerpos pegados a la pared cerca del vidrio, porque el olor a humedad vieja se metió por las rendijas y se mezcló con el café. Me tapé la nariz con la manga por instinto. Recordé la regla 4. No se abre, no se mira por rendijas, no se responde. Se permanece lejos del vidrio hasta que cambie la oscuridad. Me quedé inmóvil, con el miedo hecho piedra en el estómago, esperando que la madrugada llegara como un interruptor. El problema de quedarse quieto es que la cabeza empieza a negociar. Empezó con pensamientos pequeños que tal vez eran vacas normales y solo una estaba enferma, que tal vez había un perro con rabia, que tal vez el folder era de otra cosa, que tal vez yo estaba mezclando todo por el cansancio. Luego vinieron pensamientos más peligrosos, que si yo miraba por la ventana podría confirmar y así actuar, que un vistazo no era lo mismo que abrir, que la regla 4 era exagerada. Me descubrí acercándome a la puerta sin querer, con pasos lentos, como si alguien tirara de mí por la frente. Puse la mano en el picaporte y el metal estaba helado, como si del otro lado hubiera hielo. Me quedé allí, respirando, y sentí una presencia tan cerca que el vello de la nuca se me erizó. No era una presencia fantasmal, era cuerpo, era peso. Era una masa viva pegada a la madera. Retiré la mano, me obligué a retroceder, pero el impulso no se fue, se quedó latiendo. Y allí fue cuando cometí el error que terminó de condenar el resto de la noche. Miré por una rendija. No abrí la puerta completa, solo la moví un poco, lo suficiente para que entrara una línea de oscuridad del exterior, y pegué el ojo sin tocar la madera. La rendija me mostró la grava, el borde del foco del granero, y a pocos pasos tan cerca que me mareó, vi una cara de animal pegada al suelo, como si estuviera agachado, pero no era un perro normal, porque los ojos estaban demasiado altos y la boca demasiado abierta, y los dientes se veían finos, apretados como una cremallera. Vi también, más allá, varias formas de ganado paradas en un semicírculo mirando a la oficina, inmóviles. Ese vistazo fue suficiente para que algo en el aire cambiara, como si al reconocerlos, al confirmar con la vista, hubiera cumplido con una condición. Cerré la puerta de golpe, o al menos intenté, porque en el momento de cerrarla sentí resistencia, como si del otro lado hubiera una presión empujando, y tuve que usar el hombro. La puerta cerró. Me quedé apoyado, jadeando, y me di cuenta de que el olor a humedad vieja ya estaba dentro,
más fuerte, como si la rendija hubiera dejado entrar algo que no era aire. La oficina se volvió más fría en cuestión de segundos, no por el clima, sino como si el cuarto tuviera otro tipo de sombra. Encendí la linterna por reflejo y apunté al suelo, tratando de no iluminar el vidrio. Vi algo en el piso junto a la silla que antes no estaba, una marca húmeda con forma de pezuña, pero no redonda como las de res, más alargada con un borde irregular, como si el casco tuviera una segunda capa. Me quedé mirando esa marca y sentí una desesperación silenciosa, porque si había una huella dentro, significaba que el animal no necesitaba abrir la puerta para entrar. Significaba que la regla 4 no era para impedir un ataque físico, era para impedir una transferencia, una manera de cruzar sin cruzar. Volví a apagar la luz del foco, me alejé del vidrio y me senté otra vez contra la pared, tratando de no pensar en lo que había en las esquinas del cuarto. El monitor de la cámara, que antes me daba cierta distancia, empezó a mostrar interferencia más densa, como niebla, y en esa niebla se recortaban siluetas que no correspondían con la perspectiva del corral. A veces una vaca aparecía demasiado cerca de la cámara sin haber recorrido el espacio, como si se hubiera colocado allí entre cuadros. La necesidad de hacer algo me empujó a salir otra vez. Y esa decisión fue la más estúpida y la más humana. Pensé en los perros, en que tal vez aún quedaba alguno real. Pensé en que si algo estaba usando el rancho como corral, salir era caer en su juego. Pero también pensé que quedarme era esperar a que la oficina se llenara de esa humedad. Abrí la puerta sin asomarme. Salí directo al círculo de luz del foco exterior. Mantuve la linterna baja. Y caminando hacia el porche busqué a los perros con la vista periférica. No vi ninguno. Lo que vi fue el gallinero con la puerta abierta, y dentro, las gallinas alineadas, inmóviles, mirándome a través de la malla. Las gallinas no miran así. Su mirada es rápida, nerviosa, cambia de dirección. Estas estaban fijas, con el cuello estirado en un ángulo demasiado recto, como si la columna tuviera menos articulaciones. Me acerqué un poco, y vi que una de ellas tenía la cabeza ligeramente más grande de lo normal, y el pico, en vez de cerrar, dejaba ver una línea de dientes minúsculos. Me aparté, sentí que el estómago se me revolvía. Era como si el rancho hubiera sido llenado de copias, versiones depredadoras que se disfrazaban de lo que uno espera ver para que uno baje la guardia, y por primera vez entendí por qué el protocolo hablaba de contención y perímetro, porque no se trataba de proteger animales, se trataba de contener algo que ya estaba usando a los animales como piel. Fui hacia mi camioneta, con el impulso de irme, aunque me tuviera que estrellar contra el portón, aunque tuviera que romper cadena, lo que fuera. Me subí, giré la llave, y el motor intentó arrancar y se apagó como si no hubiera combustible, aunque yo sabía que había. Lo intenté otra vez. Nada. El tablero parpadeó y se apagó. Me quedé un segundo con la mano en la llave, y en el parabrisas se formó vaho por mi respiración. En ese vaho apareció una marca, como si una mano larga hubiera tocado el vidrio desde adentro, y esa mano no era la mía porque yo estaba con la otra en la llave. No vi dedos completos. Vi la forma, demasiado larga, demasiado abierta. Me bajé con el corazón golpeando. Cerré la puerta sin confiar en el seguro, y miré hacia el granero. En la luz amarilla del foco, vi varias vacas fuera del corral, paradas en el patio como si fueran parte de una escena preparada. Una de ellas caminó un paso y el movimiento de las patas fue el de un animal que aprende a usar su cuerpo, como si no estuviera acostumbrado a la forma que llevaba puesta. Ese paso me dio más miedo que una embestida, porque parecía deliberado, como si supiera que yo lo estaba mirando. Regresé a la oficina, porque aunque ya no era un refugio perfecto, era la única cosa con paredes. Cerré con llave, apagué la luz, y me obligué a seguir la regla 4, esta vez sin negociación, lejos del vidrio, sin mirar rendijas. Afuera hubo movimiento de cuerpos cerca de la puerta, el aire se volvió más pesado, y el olor a humedad se intensificó. En algún momento, muy cerca, algo rozó la ventana, no con uñas, no con un gesto claro, más bien como un cuerpo que se apoya, y el vidrio se empañó desde afuera.
dejando una zona opaca que ocultaba la vista. Tuve el impulso de acercarme y borrar el vaho con la mano, y me quedé clavado, porque entendí que esa era la trampa: acercarme al vidrio, tocar, mirar. Me mantuve lejos. Sentí que el cuarto se enfriaba, que mi propia respiración se hacía visible en la penumbra, y entonces escuché no una voz clara, no palabras, sino una modulación que se parecía demasiado a la manera en que mi tío habla cuando llega de noche, esa mezcla de cansancio y urgencia. No puedo escribir las palabras aunque las hubiera entendido, y tampoco quiero, porque el simple hecho de reconocer esa forma humana dentro de un animal es lo que esas cosas buscaban. Me tapé los oídos un segundo y luego los bajé, porque taparse los oídos no sirve si el miedo está adentro. Me quedé quieto, esperando que se cansaran, esperando que el cielo empezara a aclarar. El tiempo dejó de tener sentido. El reloj de pared estaba allí, pero yo evitaba mirarlo porque cada vez que intentaba ubicarme, la oficina se sentía más pequeña, como si pensar en tiempo le diera forma a la oscuridad. En algún momento volví a encender la linterna por un segundo hacia el piso, y vi que había más marcas húmedas, huellas de pezuña, huellas de patas, como si varios animales hubieran caminado dentro, sin abrir la puerta, sin tocar nada visible. Apagué de inmediato. La interferencia del monitor se convirtió en una nube casi completa, y en la nube aparecían sombras de animales mirando hacia la cámara, demasiado cerca, como si estuvieran pegados al lente. Me di cuenta de que la cámara no era una ventana segura, era otra superficie de mirada, otro espejo. La apagué desconectando el cable a tientas, y el cuarto se sintió un poco menos presionado, como si le hubiera quitado un ojo a algo. El miedo más grande esa noche no fue el ataque, fue la certeza lenta de que no se trataba de un depredador buscando comida, se trataba de algo que quería llenar el espacio, reemplazarlo todo, y que el rancho era un lugar de contención improvisada, sostenido por un hombre solo con una hoja pegada en una puerta. Pensé en mi tío, en cuánto tiempo llevaba viviendo con esto, en cuántas noches había pasado sentado como yo, lejos del vidrio, obedeciendo reglas que suenan absurdas hasta que fallan. Pensé en por qué no se iba, por qué no vendía, por qué no quemaba todo. Y la respuesta se me vino sola, horrible, porque si esas cosas podían ocupar la forma de animales, también podían ocupar la forma de cualquier cosa que tuviera vida, y un rancho aislado era el mejor lugar para mantenerlas entretenidas, para darles un perímetro. Si se quedaban allí, tal vez no salían a buscar otras casas. Tal vez el rancho era una jaula y mi tío era el que sostenía el candado con reglas. En el tramo más oscuro de la noche, cuando el frío parecía haberse quedado sin fondo, hubo un cambio afuera, como si los cuerpos se apartaran de la puerta. La presión disminuyó un poco. El olor se alejó. Me quedé quieto igual, porque ya sabía que los cambios podían ser trampas. Pasó un rato largo, y por fin vi una claridad mínima filtrándose por la rendija inferior de la puerta. No la luz del foco. Una claridad más amplia, como si el cielo estuviera cambiando. Sentí un alivio tan fuerte que me dolió el pecho. Pensé que tal vez lo peor había pasado, que la regla 4 había funcionado cuando la seguí, que el amanecer era una barrera real. Me levanté despacio, encendí la luz del foco interior, y la luz se prendió normal, sin esa sensación de ser tragada. Me acerqué al escritorio y vi la hoja de reglas aún pegada, con una mancha nueva de humedad en la parte baja, como si algo la hubiera tocado desde adentro. Esa mancha tenía una forma alargada que me recordó demasiado a la mano del parabrisas. Me quedé mirándola un segundo y la esperanza se me agrió, porque entendí que aunque la madrugada llegara yo ya había roto demasiado. Ya había mirado al agua quieta, ya había cruzado la línea de las cabezas, ya había iluminado caras, ya había asomado por una rendija, y esas consecuencias no se deshacían con luz. Salí de la oficina con la idea de irme en cuanto pudiera, aunque fuera a pie. Afuera, el cielo tenía una claridad gris, todavía nocturna pero diferente, y el rancho se veía casi normal, como si nada hubiera pasado. Ese casi fue lo que me hizo temblar. Porque un lugar que puede volverse normal de golpe es un lugar que decide cuándo mostrarte la verdad.
Caminé hacia la camioneta y la vi intacta. Me subí, giré la llave, y el motor arrancó como si nada. Ese detalle debería haber sido un alivio. Fue un aviso. Metí velocidad y avancé hacia el portón principal. El camino de terracería se veía igual. Los postes, el árbol torcido, la curva, todo. Llegué al portón, bajé. La cadena estaba puesta. Como siempre, la abrí con manos temblorosas. Pasé la camioneta, volví a subir y al avanzar más allá del portón, en vez de ver la carretera, vi el mismo camino de terracería del rancho, el mismo árbol, los mismos postes. Frené con el estómago vacío. Me bajé. Miré alrededor. Estaba dentro. El portón estaba detrás de mí, cerrado, con cadena puesta. No era un truco de memoria. Era un bucle, una repetición exacta. Y en ese instante supe que la nota de mi tío en el folder era cierta. Mirar el agua quieta hacía que el camino de salida empezara a repetirse. Volví hacia la oficina manejando lento, porque a esa altura correr era gastar el poco control que me quedaba. El rancho parecía más amplio ahora que había claridad, y esa amplitud me dio la impresión de estar dentro de algo que no terminaba en un límite físico. Pasé junto al corral principal y vi a las vacas dispersas, pero no pastando, no moviéndose, solo de pie, mirando. Algunas parecían normales a la distancia, otras no. En una, la espalda se veía demasiado recta, como si tuviera una tabla bajo la piel. En otra, las patas traseras estaban colocadas en un ángulo que no corresponde a una articulación de res, como si el cuerpo se hubiera adaptado a una estructura distinta. No me acerqué. No quería confirmar más con la vista. Llegué al patio de la oficina, estacioné, y antes de bajar miré por el espejo retrovisor, por un impulso que no pude frenar. En el espejo vi más animales de los que había al mirar directo, agrupados alrededor de la oficina, demasiado cerca, demasiado quietos, como si el reflejo mostrara la versión real, la concentración de cuerpos que mi vista directa se negaba a admitir. Aparté la mirada del espejo de inmediato, pero ya era tarde para desver. Mi reflejo en el espejo también se veía raro, como si mi cara tuviera una sombra en la boca, la misma que vi en el agua. Entré a la oficina y cerré. Encendí la luz. Me senté. La hoja de reglas estaba allí, como un objeto cruel. Yo había roto todas en algún punto, por reflejo, por incredulidad, por cansancio, por esa compasión estúpida de querer calmar una vaca que no era vaca. Cada regla rota había tenido su consecuencia inmediata, y la suma de consecuencias era ese bucle de salida, esas huellas dentro del cuarto, esa humedad vieja que ya no se iba del todo. Me quedé mirando el escritorio y vi el cuaderno donde mi tío anota cosas. Lo abrí. Había una página con una frase escrita a mano, apretada, como si la hubiera escrito con rabia y prisa. Decía que los animales no estaban enfermos, estaban ocupados. Decía que de día parecían normales porque el perímetro se sostenía con luz, con actividad, con ruido humano, pero que de noche lo que ocupaba las formas se reorganizaba, y lo único que evitaba que cruzaran más allá era que no se les diera reconocimiento, ni contacto, ni reflejo. Decía también algo que me dejó vacío, que cuando uno rompe las reglas, ya no se trata de sobrevivir esa noche, se trata de no llevarlos a otra parte, porque el que sale marcado se convierte en un camino. Empecé a escribir esto en el mismo cuaderno, no por valentía ni por necesidad de confesar, sino porque no había otra cosa que hacer y porque la cabeza necesita dejar algo fuera cuando ya no puede sostenerlo adentro. Afuera, con esa claridad gris que parecía amanecer y no lo era, el rancho volvió a llenarse de esa presión lenta, esa cercanía sin pasos. La ventana se empañó por fuera. La sombra bajo la puerta se oscureció. La regla 4 decía no responder. La regla 4 decía no abrir. Y sin embargo, a esta altura de la noche, el cansancio me estaba ganando. Y la parte de mí que había mirado el agua quieta, seguía queriendo confirmar cosas, como si confirmar fuera una manera de retener el control. Volvió esa modulación parecida a la voz de mi tío cerca de la puerta más clara,
más insistente, y el cuerpo reaccionó antes que la razón, como si el instinto familiar fuera un interruptor que esas cosas aprendieron a usar. Me levanté, di un paso hacia la puerta, y me detuve recordando la consecuencia de la rendija, recordando la huella húmeda dentro, recordando que la regla 4 no fallaba. No sé cuánto aguanté sin moverme, solo sé que el aire del cuarto se volvió más frío y más húmedo, como si estuviera llenándose de algo que no se ve. La hoja de regla se movió un poco en el marco aunque no había corriente. El vidrio de la ventana volvió a empañarse por dentro, como si alguien respirara del lado de aquí, y yo estaba lejos. Miré mis manos y vi que tenían una película de humedad como la que toqué en la grava, aunque yo no había salido. Sentí náuseas. Sentí que el rancho se había metido en mí, y que la frontera ya no era la puerta. Entonces escuché el sonido más humano de toda la noche, no una palabra, no una voz, sino un golpe suave en la madera, como un gesto de alguien que pide entrar con calma, como si estuviera seguro de que la puerta se iba a abrir tarde o temprano. Ese golpe me quebró, porque no era un ataque, era paciencia. No lo abrí de golpe, lo abrí. Lo abrí como quien abre para ver a un familiar, como quien cree que la madrugada ya ganó y que lo peor fue el miedo. Y en el espacio que dejó la puerta en la línea que se forma entre la oficina y el patio, vi algo que me hizo entender de una vez que la forma animal era solo una piel, una máscara hecha para estar cerca sin ser detectada. Vi una cabeza que parecía de res solo por el tamaño, pero la boca se abría hacia arriba, no hacia adelante, y dentro no había lengua de herbívoro, había una estructura dura, como placas y filas de dientes finos, y los ojos no estaban en el lugar correcto, estaban más atrás, como los de un depredador. Vi también detrás, a media altura, patas demasiado largas, articulaciones invertidas, un cuerpo que no encajaba con ninguna especie del rancho, y alrededor, en el patio, otras formas de animales que se movían sin ruido, acercándose en silencio, como si la puerta hubiera sido la señal final. La hoja de reglas en el marco estaba a un lado de mi cara. La regla 4 decía no se abre. La regla 4 no fallaba nunca, y lo que entró no necesitó empujar, no necesitó correr, solo ocupó el espacio que yo le ofrecí, y al hacerlo el aire del cuarto se volvió humedad vieja, y la luz del foco pareció apagarse aunque seguía encendida. No puedo escribir lo que pasó después con detalle, no porque quiera proteger a nadie, sino porque la mente se protege sola, borra lo que no puede sostener. Recuerdo la sensación de que el piso se alejaba, de que las paredes se inclinaban, de que mi cuerpo era arrastrado sin manos visibles, como si las formas animales fueran solo la parte que uno alcanza a registrar y lo demás fuera un vacío que se traga. Recuerdo también que no hubo sangre por todas partes, no hubo espectáculo, solo una eficacia fría, como si el fin no fuera alimentarse sino limpiar, reemplazar, dejar el rancho listo para otro turno. Si esto queda aquí es porque alcancé a volver a la silla un momento. No sé si de verdad o si el rancho me lo permitió, y porque la hoja de reglas sigue pegada donde estaba, esperando al siguiente que crea que son exageraciones. Afuera la claridad cambia, pero ya no confío en que sea amanecer. En el vidrio se forman manchas de vaho con formas de manos largas. En el piso hay huellas húmedas que aparecen y desaparecen, y lo peor es que, desde que miré el agua quieta, cada superficie brillante me devuelve una versión del patio con más animales de los que deberían existir, como si la realidad verdadera se quedara del lado del reflejo. La puerta está entreabierta ahora no por voluntad, sino porque ya no tengo fuerzas para cerrarla, y en esa abertura se ve el camino de terracería, repitiéndose el portón que no lleva a la carretera, el rancho que se alarga para que uno nunca salga marcado. Ya no sé si sigo dentro de la oficina o dentro de una copia que se parece a la oficina lo suficiente para que yo me siente a escribir como un idiota, creyendo que dejar constancia sirve. Solo sé que los animales del rancho no eran animales, y que el propósito nunca fue asustar ni advertir. El propósito fue contenerlos para que no encontraran otro lugar donde ponerse otra piel. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo,
A los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.